Muy buenas, Tomás. Ya Hola, tenemos por aquí a Tomás. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? pues bien, un Co- poco madrugón, un que poco ayer madrugón, sí, sí, terminé muy tarde. ya. ¿Eh? No, que anoche terminamos tarde que me tocaba volver de rutas por ahí, por la provincia, y hice un poco tarde, pero bueno, bien, bien, normal, ¿eh? No hay que quejarse por estar a las 8 trabajando. Bueno, oye, dicen que si se puede evitar, se evita, pero. Muy buena, pues nada, un poco para. Tenemos hasta un poco a las 8:30, terminaremos antes. Nada, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la campaña? ¿Cómo estás viendo un poco el panorama? Y nada, si os faltan o no días de campaña, os está haciendo corta. La verdad es que, bueno, yo creo que bueno, hay que confiar, las campañas están para lo que están, pero que lo que es importante es el trabajo que se desarrolla los años anteriores, ¿no? Confiar que en una campaña puedas justificar o no sé cómo decir, explicar el trabajo, todo el trabajo que se ha hecho, pues es muy poco tiempo realmente para eso. Y yo creo que lo que tienen que juzgar los turolenses pues es el trabajo realizado estos años, si realmente pues la provincia, en nuestro caso, suena más o no, si se ha oído, si está encima del tablero político, esas cuestiones que no se explican en 10 días o en 15 días, pero que son muy determinantes. Para nosotros la campaña pues es volver a contactar con todas las personas que nos apoyan desde los pueblos, desde estas pequeñas ciudades y bueno, y fortalecer un poco ese espíritu de ilusión que contactamos en toda la provincia, porque creo que por primera vez estamos siendo conscientes de las cosas grandes que se están haciendo estos años y la fundamental pues es consolidar una herramienta de participación política para la provincia de Teruel que no habíamos tenido nunca y a lo mejor, bueno, pues es la única vía que nos quedaba por explorar y yo creo que va a dar muy buenos resultados si los turolenses quieren que vayamos por ahí, claro. Pues vamos un poco por ahí. Bueno, le pregunto por lo urgente, porque hemos arrancado con un desahucio en Zaragoza. No sé qué. Si lleváis algo sobre desahucios y sobre vivienda, supongo que sí. No sé si. Y también os presentáis a Zaragoza, así que no sé si es el momento de explicar un poco qué lleváis en materia de vivienda. Y sí, pues perfecto, porque la vivienda es una de las patas fundamentales o uno de los pilares fundamentales del edificio que hay que construir para digamos, solucionar los problemas de despoblación que hay en la provincia, ¿no? Y en otros territorios. Nosotros hemos participado, hemos intentado hacerlo de forma muy proactiva en la ley de vivienda que se acaba de aprobar, precisamente para introducir la perspectiva que no estaba contemplada, la perspectiva del mundo rural, de la vivienda de los pequeños pueblos. Nos tocó explicar y hacer comprender que en los pequeños pueblos, incluso en los que han perdido población, pues hay un problema de vivienda, ¿no? Porque mucha gente piensa que, bueno, que al estar despoblados o al estar vaciados, pues que sobrarían viviendas por todos los lados y todos sabemos que no es así, ¿no? En los pequeños pueblos hay problema también de vivienda. Muchas veces el acceso a la vivienda se constituye en la causa de migración de nuestros jóvenes, es decir, al no haber promoción de vivienda pública en los pequeños pueblos, estos tienen que ir o a las capitales de provincia o a las cabeceras de comarca, donde sí se promovía, porque llevamos ya más de 10 años o 12 años sin ninguna promoción real. Y lo que queremos es evitar eso. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos introducido en la ley de la vivienda el epígrafe específico de vivienda rural, el objetivo de crear un parque público de vivienda en alquiler en los pequeños municipios, incluso con la precisión de que sea no ya en las cabeceras de comarca solo o en las capitales de provincia solo, sino que sea intentar que sea en todos los municipios para que no se produzcan ni siquiera necesidades de migraciones internas dentro de la comarca. Es decir, que en cada pueblo tengamos 3, 4 viviendas, 5, 6, en función del tamaño del pueblo, públicas en alquiler, que precisamente se lo oferten a los propios jóvenes del pueblo para que no tengan que irse, o también a todos aquellos que vemos que quieren intentar, quieren experimentar la vida o vivir desde un pueblo, ahora que el teletrabajo les permite hacer buena parte de su ocupación normal y que no encuentran vivienda y que a veces esa falta de no encontrar vivienda es lo que hace que no vengan aquí. O sea que el factor de repoblación, la pujanza de los pueblos, una de sus pilares fundamentales, hay otros también, ¿no? Pues como las telecomunicaciones, los servicios, la mejora de las carreteras, pero uno de ellos crucial es el de la vivienda. Y nosotros apostamos por esa creación de ese parque público de viviendas en alquiler, por la promoción pública, tanto para compra como para venta de viviendas. Realmente
los precios y las dificultades de acceso a la vivienda se combaten sobre todo creando vivienda pública en ambos regímenes, ¿no? En el de compra y en el de alquiler. Y obviamente respecto a los desahucios, nosotros creemos que no se debe desahuciar a nadie si no tiene una alternativa de alojamiento, ¿no? Ahí, digamos, la sociedad o el Estado está un poco para eso, para que nadie tenga que quedarse en la indigencia por no tener acceso a una solución, aunque sea de manera provisional, mientras se encuentra otra casa, ¿no? Pues vamos un poco con una pregunta clásica de estas entrevistas, que es sobre los lemas de campaña. El vuestro es "un tiempo nuevo va a llegar", más o menos. Y la pregunta es, ¿porque del tiempo viejo no hay nada que preservar? O... Bueno, de todo siempre se pueden sacar lecciones y de todo se puede aprovechar. Yo no tiro nada, ¿no? Hay que ser conscientes. Nosotros no decimos que no se haya hecho nada, decimos que efectivamente se hicieron cosas. Lo que decimos es que es evidente que no fueron las suficientes o que no fueron acertadas, porque no hemos conseguido frenar el principal problema estructural que tiene la provincia, que es la continua pérdida, aunque sea poco a poco en goteo, de población. Y creemos que eso hay que detenerlo, que si no se ha detenido, pues es obviamente que no se ha hecho lo suficiente, que se han hecho cosas, pero no se ha hecho lo suficiente. Nosotros lo del tiempo nuevo lo decimos porque en última instancia lo que estas elecciones se le plantean a nuestros conciudadanos es o seguir como siempre, seguir como los 40 años que llevamos de democracia, donde ha habido prácticamente un turnismo, ¿no? Que se han ido, entre 2 o 3 partidos se han ido repitiendo siempre en posiciones de poder y estamos donde estamos, o bien corregir ese rumbo, confiar en una formación nueva, en una formación que lo que busca es solucionar los problemas directamente de la vida cotidiana de los ciudadanos, pues solucionar el problema de las ambulancias, solucionar los problemas de la atención primaria, solucionar problemas como el de la despoblación o corregirlo, o como por ejemplo el modelo de implantación de renovables. Es decir, aspectos muy concretos en los que creemos que podemos ser capaces de suscitar grandes consensos en la provincia y que de una vez por todas ser consciente de que solo si una fuerza de este tipo como Teruel existe, está en las instituciones o está allí donde se toman las decisiones, solo en ese momento de verdad los problemas reales de la provincia por lo menos se tendrán en consideración, ¿no? Se tendrán en el debate o en la mesa en la que se van a tomar las decisiones. De otra manera, nos ha demostrado la experiencia que estos tiempos pasados pues no ha sido así, ¿no? Es decir, que se prometen muchas cosas en elecciones. Ahora, bueno, poco menos que no hay partido que no prometa bueno, lo mayor que nos podamos imaginar. Luego la realidad es que en cuanto pasa esto, no hay nadie encargado de exigir que esas promesas se cumplan, y nosotros estamos para eso, ¿no? Estamos para tomar buena nota de lo que se promete, para exigir posteriormente que todo eso se cumpla, incluso las cosas que nosotros hacemos, que en el fondo nosotros lo que decimos, más que promesas directas, lo que decimos es que nos comprometemos a trabajar con toda nuestra capacidad para que las cosas se hagan, pero a trabajar sin caer en cosas que sean muy complejas sabiendo que son complejas de solucionar, pero que es necesaria la existencia de una formación que esté allí, que esté, digamos, actuando casi de mosca cojonera para que las cosas se vayan haciendo. Es evidente, y es lo que nos ha enseñado la presencia de las instituciones, ¿no? Hay que estar constantemente encima, porque si no se imponen las inercias de siempre, se impone a dejar lo pequeño en segundo plano, lo que importa a pocos, donde hay pocos votos, y eso no lo podemos consentir más, porque estamos jugando el futuro y el cambio de rumbo de la provincia, ¿no? Todas las encuestas os ponen, hablando de trabajar y tal, como socios clave para decidir la gobernabilidad de Aragón. Os dan unos números tremendamente buenos para ser la primera vez que se van a las elecciones aragonesas. ¿Te crees esos números? ¿Os creéis desde Teruel esos números? ¿Y lo estáis palpando, digámosle, entre la gente, que la cosa va así? Bueno, nosotros queremos ser muy humildes en este respecto, ¿no? Nosotros internamente nos decimos, es la primera vez que nos presentamos, tenemos 0, seamos realistas, hemos de ganarnos cada voto de cada turulense, hemos de ganarnos su confianza. Estaremos donde quieran que estemos los turulenses, pero que sepan que estaremos, obviamente, para trabajar, como he dicho. Bueno, los estudios demoscópicos, hay una horquilla tan amplia que puede ser muy bueno. Siempre será mejor de lo que hay, porque hasta ahora no hay ninguna representación turulense. Lo que sí que queremos es transmitir a los turulenses que en cierta manera este es un momento histórico, ¿no? Que lo que comentaba antes, que la posibilidad de constituir consolidar y fortalecer, como sería nuestro caso, una opción política propia,
de la provincia de Teruel es una cosa que no ha pasado nunca en nuestra historia, que nunca la hemos tenido, que merece la pena confiar y dar la oportunidad a ver cómo se desarrolla esa opción. Te lo digo incluso como juzgándolo desde fuera, ¿no? Como si no fuese yo alguien directamente implicado. Quiero decir, bueno, pues yo creo que merece la pena dar ese voto de confianza para demostrar que esta vía va a ser mucho más fructífera que las que hemos seguido hasta ahora, porque aquí no va a haber otra prioridad, sino que la prioridad de defender las opciones de la provincia de Teruel. No quiero decir intereses, porque intereses a veces suena como privilegios. No venimos a defender ningún privilegio frente a terceros, sino precisamente a defender que no seamos tratados de manera injusta, ¿no? Que tengamos un tratamiento en equidad con otros territorios, con otras provincias, y esa vía creemos que merece la pena explorarla. Con lo cual estaremos allí donde digan los teruelenses que estemos. Lo que sí que les queremos hacer reflexionar, que este es un momento histórico que importa mucho que Teruel esté con fuerza en las Cortes de Aragón en la próxima legislatura, y que para eso les estamos pidiendo su voto, para que esta nueva vía se consolide. Por eso lo de Tiempo Nuevo también. Lo de Tiempo Nuevo está inspirado en una canción de Carbonell, que es canción de invierno. Creo que en vez de tiempo dice: un viento fuerte ha de llegar que barrerá todas las esquinas, abriendo las puertas de las casas al mediodía. Bueno, pues esa es la ilusión que queremos transmitir, es la ilusión que palpamos cuando vamos por los pueblos. En los pueblos acude mucha gente a los actos, pese a veces esa, no sé cómo diría, ese intento de evitar que la gente se vincule o que trabaje o que los sectores económicos se vinculen con Teruel existe. Eso se está rompiendo, ese miedo se está rompiendo. Hay una voluntad de cambio de la provincia hacia este camino, y yo creo que sí, que lo vamos a conseguir entre todos. Ahí un poco, sí, pues me la has puesto ahí por la siguiente pregunta. Por un lado, os han caído palos por todos lados, luego iremos con el tema de los pactos y tal, era bastante previsible, pero sí que ha dado la sensación de que, a diferencia de las generales, por ejemplo, ha habido determinadas partes políticas que han aflojado un poco. No sé si es porque da la gobernabilidad, depende en gran medida de vosotros. Y sí que ha dado la sensación un poco que es verdad que vosotros apostáis por una campaña, digámosle, puerta a puerta casi, en el sentido de ir a los pueblos, tal, microactos prácticamente, hablar mucho con los vecinos. Da la sensación un poco que la campaña, igual que no, como que no habéis lucido, por así decirlo, durante la campaña. En ese sentido. No sé si os esperabais este afloje de los ataques durante la campaña, o sea... digo lucido en el sentido de que habéis sido el centro, por así decirlo. Habéis sido el centro con el tema de los pactos, pero igual más allá de eso ha quedado un poco ahí, o a darles esa sensación. En general, la campaña ha sido bastante aburrida. En general, tampoco ha habido fuegos artificiales. No sé si os esperabais esa o contabais un poco con esos ataques también para hacerle un poco de judo y aprovechar esa fuerza. Y sobre todo, cuáles son las expectativas en territorios, digámosle, nuevos como Huesca y Zaragoza, porque igual también contabais con ese planteamiento de campaña para que en Huesca y Zaragoza la cosa también fuera más. Bueno, lo de la presencia en la campaña es que partimos. Bueno, como ha pasado tantas veces con Teruel existe, la realidad es que nos tenemos que ganar todo a pulso. No ha habido ningún tratamiento singular. Nos han aplicado a rajatabla la legislación, con lo cual, al no tener presencia actual en las Cortes de Aragón, pues has visto que apenas tenemos una presencia simbólica o anecdótica en los medios de comunicación. Han intentado ocultar nuestro mensaje, no darnos cancha en los medios públicos, pues obviamente pues porque hay miedo y se quiere evitar que este proyecto se consolide. Es como la pequeña aldea gala de los romanos, ¿no? Que aquí a ver si una vez acabamos con estos. Realmente ha sido así. Realmente no comprendemos por qué nos convertimos en foco de ataque de todo el mundo, como si no tuviésemos derecho a existir, ¿no? Nuestro propio nombre nos lo dice, como si no tuviésemos derecho a existir, como si reconocemos que somos una cosa anómala en un sistema de partidos clásico y tradicional, donde no acaban de entender qué es esto de que la gente se ponga a hacer política directamente, si aquí hay que pasar por las estructuras de los partidos, si aquí hay que estar en las jerarquías, y hay que estar en... Y eso no lo acaban de entender las formaciones, intentan que no tengamos la presencia. La realidad es que sí que es verdad que hemos estado haciendo el contacto directo con las personas. Creemos que por lo menos al menos nuestra gente
que está más en contacto con todo lo que es el espíritu de Teruel existe, pues está muy ilusionada, se ha conseguido hacer muchas listas en proporción al tiempo que ha habido y a la dificultad que tiene extenderse por los pequeños municipios. Y en definitiva, pues eso, luchando contra los elementos, como nos ha tocado siempre, esperemos vencerlos, esperemos salir de ellos y que ya las próximas veces sean mejores, sean con derecho a participación. Fíjate qué paradojas que se daban, que nosotros, que somos la fuerza política más votada en la provincia de Teruel en las pasadas elecciones generales, los criterios como las elecciones son autonómicas, repartían el voto entre todo Aragón, entonces acabamos un porcentaje muy pequeño y curiosamente ese porcentaje muy pequeño luego lo utilizaban para darnos los tiempos en la provincia de Teruel. Con lo cual resultaba que en la provincia de Teruel éramos el último mohicano, el más pequeño de todos, y no teníamos de hecho prácticamente nada, siendo la fuerza política más votada. O sea que quien quiera entender esta paradoja, que la entienda, si no es desde el punto de vista de no reconocer que en Teruel hay un caso político singular, hay una formación política significativa que, aunque no tenga presencia, es la fuerza política más votada de la provincia, y que la participación en medios y en elementos de campaña tendría que haber sido mucho mayor. Pero bueno, no nos vamos a quejar de eso, las cosas han sido como han sido. Nosotros lo que queremos es transmitir el mensaje a todos los ciudadanos, a todos los turolenses, de que esta es la verdadera apuesta por la provincia de Teruel, la verdadera oportunidad de cambiar la orientación de las cosas y el rumbo de la provincia, y que con su voto pueden consolidarla y pueden fortalecerla de cara a las autonómicas. Y en eso estamos. Lo que comentas de Zaragoza y Huesca, bueno, pues es la extensión del proyecto a Zaragoza y a Huesca, porque básicamente entendemos que desde allí también pueden apoyar las políticas que defiende Teruel. Hay mucha gente solidaria en Aragón que quiere, pues obviamente, que el problema de Teruel se solucione, porque no acaban de entender cómo en un país que es como España, que se declara la octava economía del mundo, o en una autonomía como la aragonesa, que nosotros mismos decimos que somos de las pujantes de España, sigue existiendo un problema demográfico y que seamos incapaces de solucionarlo 40 años después de un ámbito democrático. O sea, es evidente que hay falta voluntad para hacerlo. Y desde Zaragoza y desde Huesca pues se quiere trasladar también esa solidaridad con el problema que defendemos. Habéis sido el centro de la campaña, sobre todo la semana pasada, por el tema de pactos con Vox. Lo has negado en vídeo, titular, canutazo, rueda de prensa, debate, vamos, no sé. Pero bueno, en cualquier caso siguen acusándoos de ambigüedad, sobre todo porque pues no cerráis la puerta al Partido Popular, a pactar con el Partido Popular, pero claro, los números al Partido Popular solo le dan con Vox, que ya le ha pedido hasta la vicepresidencia. Entonces, ¿ha sido un error esa ambigüedad en campaña? ¿Os ha faltado contundencia o no sé? Bueno, esa ambigüedad esa supuesta ambigüedad ha sido declarada así por los que les interesaría que fuésemos ambiguos, pero realmente nosotros en ningún momento hemos sido ambiguos. O sea, hemos dicho con claridad que nosotros no pactamos con Vox y no entramos en ninguna solución que signifique quedar en manos de Vox, ¿no? Pues una formación con la que no compartimos prácticamente nada, ni los principios generales. Pues eso, que ellos leen la Constitución a mitad, no comparten el estatuto del Estado de las autonomías, no comparten la organización interna de la autonomía, su política de género pues es una cosa antidiluviana. Es decir, que hay soluciones que son incompatibles totalmente, y lo hemos dicho por activa y por pasiva. O sea, cualquier solución que suponga depender de Vox, pues no la compartimos. Lo que sucede es que las estrategias de los otros partidos políticos, a algunos de los grandes, les ha interesado intentar contaminarnos con eso, ¿no? Intentar contaminarnos con esa opción, cuando realmente quien nos conoce y quien conoce nuestras experiencias vitales, pues sabe que no vamos a ir por ahí. Yo mismo fui amenazado seriamente por gente del entorno de Vox. O sea, cómo piensan que puede haber cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser una de las estrategias que se han implantado en campaña, que nos han intentado meter un marco de referencia en el que estuviésemos hablando de eso, en vez de hablar de los problemas que interesan de verdad a la ciudadanía. Si te das cuenta, se habla más de eso, que se habla más del transporte sanitario de emergencia, o cómo vamos a reforzar la atención primaria. Son cuestiones que a los grandes partidos no les interesa más moverse en debates ideológicos, porque piensan que en el debate ideológico obtienen una patente de corso, y que hay gente que les va a votar, lo hagan bien o lo hagan mal, pues simplemente por ser de ese bloque, ¿no? Y eso es lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que el pertenecer a un bloque o a otro no puede ser eximente de que soluciones los problemas de la gente, ¿no? Que cumplas con tus promesas, que cumplas, y el grado de exigencia tiene que ser por ahí, no por darte
el voto en blanco o darte la credibilidad o la patente de corso para que hagas cualquier cosa. Y ese es un cambio sustancial en la acción política. Es decir, no dejarse como digo, ennublecer la vista por las ideologías, sino ir a ser capaces de exigir a cualquiera de ellas, a exigir de verdad y determinación en solucionar los problemas. Y ahí hemos estado. Nosotros, cuando decimos que estamos abiertos a dialogar con todos, pues obviamente porque siempre hemos dicho que queremos ser un elemento de diálogo, de consenso, más de que confrontación y de zascas continuas, al contrario. Nosotros nos interesan las soluciones de los problemas más que utilizar el problema para buscarle aristas con el que atizar al otro, al contrario, que normalmente siempre se hace por puro interés partidista y no por el interés general de la solución del problema. Entonces, esa forma distinta de entender a lo mejor nos hace estar ahí en medio, sometidos a los vaivenes y a los tortazos de las dos partes, pero bueno, es la política que creemos que hay que hacer, creemos que es la política que le interesa al ciudadano y hay que seguir recto potenciando esa opción, ¿no? ¿No crees que también es una muestra de esta transversalidad que lleváis como bandera, ¿no? Que has estado un poco explicando ahora, que también tiene a la hora de bajar a la realidad tienen las patas cortas, un poco? No, pero precisamente yo creo que se genera el problema, pero precisamente por lo otro, ¿no? Por la obsesión de juzgar todo desde el prisma puramente ideológico y no de la solución real de los problemas. Nosotros no acabamos de entender cómo alguien, por ponerte un ejemplo, como alguien que por muy de izquierdas que sea, no es capaz de decir que la implantación de las eólicas en la provincia de Teruel está siendo desafortunada, no está siguiendo ningún modelo y solo porque su partido lo defienda, él lo apoye. Cuando si su partido dijese que no lo defiende, estaría en la posición contraria. Y lo que queremos es que realmente se reflexione sobre el fondo de las cosas, no sobre la posición a priorística desde el ámbito ideológico, porque eso a veces lo que nos lleva es a no solucionar los problemas, o sea, a simplemente hacer de palmero feligrés o de feligrés palmero de lo que dice la opción política que nosotros defendemos. Realmente hay que imponer el sentido crítico y no dejarse simplemente dirigir por esa inscripción ideológica que realmente está en el fondo de muchos de los problemas que hemos tenido. Si al final queremos una solución, que esto sea siempre un turnismo entre una opción y otra, y que al final en realidad no se solucionen los problemas, porque simplemente lo que les importa es el acceso al poder, y una vez en el poder, pues ya como los nuestros nos apoyarán siempre, esa creencia de que los nuestros nos apoyarán siempre es lo que hace que la política tradicional no sea realmente eficaz, porque piensa que no va a tener que rendir cuentas ante nadie. Y nosotros lo que pedimos es que la política de rendir cuentas ante el ciudadano, y que es más importante y ha de pasar a primer plano la solución de los problemas que la adscripción ideológica, que se puede tener, obviamente, que se debe tener, pero que se debe ser capaz de dejar en segundo plano frente a la solución de los problemas. Hay cuestiones, nosotros sabes que nos preocupa mucho la justicia social, pero la justicia social solo es exigible a las opciones progresistas, porque solo es exigible a las opciones progresistas. O sea, hay que exigírsela es una tradición política, claro, ¿no? hay que exigírsela también a las opciones conservadoras, porque es que decir que hay unos marcos de referencia en los que nos hacen movernos que no son los adecuados si queremos realmente progresar en la solución de los problemas cotidianos y no de los tan cotidianos, sino de los estructurales que, por ejemplo, afectan a la provincia. Nosotros cuando nos dicen eso, cuando nos dicen en qué marco, en qué bloque se escribe, nosotros no tenemos por qué escribirnos a ningún bloque. Nosotros escribimos en el bloque que pide que el transporte sanitario de emergencia sea 24 horas al día, los 365 días al año. Los que dicen que hay que hacer una moratoria en la implantación de renovables, parar y ordenar la implantación. Los que dicen que la lucha de la despoblación ha de pasar de la retórica y de la solución teórica a medidas concretas, aunque estas cuesten dinero, que realmente costarán dinero, pero hay que empezar a emplearlo, a emplear el objetivo que decimos compartir todos. Entonces, esas cuestiones son las realmente trascendentes y las que mejoran o no la vida del ciudadano. Claro. Venimos precisamente de las renovables. Ahora vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido esta semana, que por otra parte son noticias que ya más o menos todos, o sea, que vosotros habéis llevado a la fiscalía a denunciar, habían salido en la prensa, pero no habían alcanzado, digámosle, esa dimensión.
¿Cómo ves el panorama? Bueno, no tanto por estas nuevas informaciones, sino por un poco cómo ha impactado y está operando políticamente en este final de campaña. ¿Será un elemento decisivo de cara al domingo? Bueno, digamos, refuerzo con lo que comentabas tú ahora mismo. O sea, es curioso porque todas estas cuestiones que nosotros ya las denunciamos, tanto a la opinión pública como en Fiscalía, en diciembre del año pasado, en diciembre de 2022, como la diferencia entre que lo digamos a alguien pequeñito, que tiene trascendencia, o que coja y lo saque un medio nacional a todo bombo, ¿no? Nosotros ya detectamos que había graves irregularidades en la gestión del INAGA, llegamos a pedir incluso la dimisión del director del INAGA y del consejero de Agricultura. Detectamos 15 expedientes en concreto, 5 de ellos en la provincia de Teruel, 3 en Huesca y 7 en Zaragoza, donde era evidente que había habido un fraccionamiento arbitrario de los parques para poderlos tramitar en el ámbito autonómico. Ya detectamos también que había ese conflicto de intereses entre empresas que hacían informes de evaluación de los impactos para la administración y a su vez trabajaban, obviamente supongo que en otros proyectos, pero trabajaban para el mismo promotor de proyectos eólicos, y todo eso lo pusimos ya no solo en conocimiento de los medios, sino en conocimiento de la Fiscalía. Presentamos denuncias en las 3 fiscalías, en las fiscalías de cada provincia y en la Fiscalía General del Estado, y sabemos que esa investigación se está llevando a curso. Con lo cual, efectivamente, es un problema muy grave, es un problema que requiere que se explique, porque lo que no puede es modificarse la parte de la administración que supuestamente ha de ser técnica y objetiva para evaluar determinadas cosas, no puede modificarse o presionarse o cambiarse por criterios de obediencia política. Y aunque eso todo el mundo dice, bueno, pues siempre ha sido así, bueno, no habrá sido así, no sé si ha sido así o no, la realidad es que eso no debe ser así. Y como no debe ser así, hay que exigir contundencia que no deba ser así. Para nosotros, hemos dicho muchas veces, ha sido un error y no comprendemos, ha sido un error el modelo que se ha seguido en Aragón, no entendemos la obcecación y la inmensa intensidad con la que se ha volcado el gobierno de Aragón en favorecer los intereses de implantación de determinadas empresas. Aquí hay cuestiones que deberían haber ido por otro camino, se debería haber destinado el esfuerzo a fomentar el autoconsumo, a fomentar que cada empresa pudiese producirse su electricidad, que cada consumidor pudiese ser también su productor, ayudar con subvenciones todo eso, y luego de manera subsidiaria y finalmente también habría falta recurrir a las grandes centrales eólicas o fotovoltaicas, pero esas deberían instalarse previa ordenación, es decir, dónde pueden ir y dónde no pueden ir. En la provincia tenemos mucho territorio, podían ubicarse en áreas en las que no causasen conflictos con otras actividades económicas ya existentes, como la agricultura o un turismo de calidad, un turismo de paisajístico. No entendemos por qué se han de cargar nuestros principales y mejores paisajes, nuestros principales reclamos, incluso como marca turística de la provincia, destrozarlos porque sí, al albur de los beneficios de unos cuantos accionistas que al final acaban siendo fondos de inversión que no tienen el más mínimo compromiso con esta tierra. Y luego hay un elemento muy crucial, y es que nosotros exigimos, como lo metimos en la Ley de Cambio Climático, que estas implantaciones paguen un canon, o sea, una vez solventado y hecho el respeto, implantadas con respeto al patrimonio natural, al cultural, a la biodiversidad. Aún así, una vez, aunque se ubiquen donde se puedan ubicar, tienen que pagar un canon que contribuya al desarrollo territorial del conjunto de la provincia. De manera que entendamos que ese cambio, esa industrialización que han hecho de nuestros paisajes, al menos sirva para el desarrollo socioeconómico de la provincia, para crear una actividad económica diversificada, no solo un monocultivo de las eólicas, porque si no estaremos otra vez en los procesos que han asolado siempre esta provincia, que son procesos extractivos de recursos, sin ningún compromiso con el desarrollo real del territorio, y eso además es que es así ya en muchos países de la Unión Europea. Cuando vienen aquí a invertir, vienen a invertir aquí porque no tienen precisamente ese compromiso, ese canon para el desarrollo territorial, que en otros países supone entre el 20 y el 35% de su facturación. Es decir, que hablando en términos que se puedan entender, o sea, actualmente las empresas estas pagan las licencias al ayuntamiento, cuando los ayuntamientos no las eximen, que hay algunos ayuntamientos que están empezando a eximirles de la licencia, que es una cosa inconcebible, y pagan... Otra información que ha salido y tampoco ha... Es una cosa increíble cómo somos capaces los ayuntamientos de renunciar a 10-11 millones de euros de cuota para favorecer a determinadas empresas y pagar los alquileres del suelo. Pero es que aparte de eso tienen que pagar un canon como se paga en los países europeos. Aquí vienen porque aquí viene precisamente por eso. O sea,
España es el país de menos recurso eólico de Europa. En cualquier otro país de Centro Europa hay mucho más recurso eólico. ¿Cómo es que vienen los fondos de inversión aquí? Pues precisamente porque se ahorran ese 30% de media que pagan en otros sitios. Ese 30% de media significa que, por ejemplo, si un molino medio produce una facturación anual de unos 500.000 euros, pues al menos entre 100 y 150.000, 100 sería el 20%, 150.000 el 30%, 150.000 euros deberían pagarlos de ese canon para el desarrollo territorial. Cuando el otro día el gobierno de Aragón saca un impuesto que se supone que es para contentar o para responder a esa petición nuestra de un canon y dice que recaudará en todo Aragón 30 millones de euros, nos da la risa, porque eso es una ínfima miseria. O sea, es el mismo juego que nos intentaron hacer con las ayudas al funcionamiento. Decir que se aplican, pero luego poner unas cuantías tan ínfimas que no sirven para nada. Realmente tienen que hacer como en el resto de Europa. Por cada molino, 150.000 euros para el desarrollo territorial. Como lo hubo en los años 80, en la térmica de Andorra, hubo un impuesto sobre la producción energética a través del carbón. Lo que pasa es que solo duró 3 años porque se lo cargaron en el 86 con la excusa de entrada a la Unión Europea, pero en 3 años, del 83 al 86, la Diputación Provincial, que era quien lo cobraba, ingresaba más dinero por ese canon que por sus presupuestos ordinarios. Claro, fijaros qué diferencia podría haber a que pudiésemos duplicar los presupuestos de la Diputación Provincial o de las comarcas o de ámbitos municipales que decidiésemos. Entonces, es muy importante que haya un compromiso porque es que nos están industrializando el suelo rústico. Es decir, aquí ha habido un cambio de el suelo rústico lo convertimos en industrial, más del 6, fijaros la diferencia, más del 6,5, si se construye todo lo que hay programado, más del 6,5% del territorio aragonés pasará a estar ocupado por centrales eólicas o fotovoltaicas. Eso, para haceros una comparación, el suelo urbano, lo que es suelo urbano en todo Aragón, no ocupa ni el 1% del territorio, desde el 1% al 6,5%. Pero es que si lo aplicamos en la provincia de Teruel, vamos a estar próximos al 17 o al 18% del territorio. Aquí hay que meter la racionalidad, hay que parar, hay que sentarse, hay que meter la racionalidad y decir, vamos a intentar que esto de verdad sea una oportunidad para el desarrollo del territorio. Vamos a fijar un canon, vamos a hacer, no que no sean viables las empresas, que sean inviables, pero que igual que contribuyen en otros sitios, contribuyan aquí. Y, por supuesto, vamos a preservar la biodiversidad que tenemos, vamos a preservar nuestros mejores paisajes, nuestros mejores terrenos agrícolas, no convirtamos regadíos en plantaciones de placas solares. Es decir, hagámoslo en general bien y hagámoslo con sentido común. Y esa es una gran discrepancia y esta es una cuestión que nosotros vamos a poner encima de la mesa si nos toca. Línea roja para... Esta va a ser una línea de las que podemos poner encima de la mesa para que si tenemos, que ojalá lo tengamos. Por eso les pedimos a los turelenses que nos voten para que tengamos esa posibilidad, ¿no? Tengamos esa posibilidad de poner encima de la mesa cuestiones como esta, cuestiones como las del transporte sanitario de emergencia, cuestiones que de verdad nos afectan al desarrollo futuro. Aquí estamos hablando de cómo va a ser Teruel los próximos 40 o 50 años. Y por eso decimos que este momento es muy importante. Por estas cuestiones, porque hay fondos europeos que van a llegar y depende muchísimo de cómo se distribuyan y a quiénes van. Y esas cuestiones son trascendentales y necesitamos que los turolenses nos apoyen masivamente para que podamos defender los intereses de esta provincia en el sentido que he dicho antes. Los intereses de que no vuelva a ser un terreno de sacrificio, que no vuelva a ser un modelo de extractivo, que en el fondo no es un modelo sino que de expolio de recursos, y que realmente que esto ya lo hemos vivido, que esto ya pasó en el XIX y en el siglo XX. Es que no podemos consentir que en el siglo XXI se vuelva a repetir el mismo esquema respecto a la provincia, de explotación respecto a la provincia colonial, respecto a la provincia. Aquí hay que hacer una apuesta decidida porque en este territorio se pueda vivir, sea igual de digno vivir en este territorio que en otros, y que podamos realizar los proyectos vitales de nuestra gente sin necesidad de emigrar forzosamente, ¿no? Pues nada más, Tomás, yo ya estamos por encima de la hora. Muchas gracias por haber venido, no te molesto más y nada, mucha suerte de cara al domingo y lo que queda de campaña. Bueno, pues muy agradecido a vosotros, siempre es un placer, aunque sea a estas horas. Hay una ventaja a estas horas, es que te encuentras más despejado. Eso sí, ya. Pues muy bien, Tomás, suerte para el domingo. Venga, gracias. Chao, Un saludo. hasta luego.